12. La característica de los cuatro evangelios. Ay, cayó un rayo por acá. Acá está tronando. El aura solar, dentro del aura de la tierra, lo humano del evangelio de Mateo. Si consideramos la evolución del hombre en las distintas épocas y a través de sus reencarnaciones, se nos presenta como los hechos más importantes su ascenso a ciertos grados evolutivos, cada vez más elevados, transformados en fuerzas anímicas activas en concordancia con las distintas etapas planetarias. Vemos cómo el ser humano asciende con la meta de llegar a un estado divino. Sin embargo, sin la ayuda de entidades que dentro del universo se desarrollaron por otros caminos, el hombre jamás alcanzaría las alturas a que su evolución deberá llegar. Podemos decir que de época en época seres de otras esferas entran en nuestra evolución terrena, uniéndose con la evolución humana, con el fin de elevar al hombre a las alturas de ellos mismos. Esto ha sido así desde los anteriores estados planetarios de nuestra Tierra, de modo que ya durante el periodo del antiguo Saturno, las entidades excelsas de los tronos donaron su propia sustancia evolutiva para que de ella pudiese formarse el germen del cuerpo físico humano. Esto es muy interesante porque esto es en tiempos súper pretéritos, súper bien antiguo. Estados planetarios que actualmente la ciencia no tiene en cuenta, o sea, ni sospecha que han existido tres anteriores universos al nuestro, ¿no? En el ocultismo llamamos antiguo Saturno a ese antiguo universo, donde lo más denso que se puede como concebir materialmente era algo de calor. Ni siquiera existía lo gaseoso. No se podían formar las estrellas porque no existía el hidrógeno ni el helio, que ya es algo más denso, ¿no? Y en estas épocas, dice Steiner, que fueron esas grandes jerarquías, las supremas jerarquías de los tronos, las que están muy cerca a la Trinidad, que donaron el germen para el futuro cuerpo físico del ser humano. Entonces eso es muy importante. Esto es un ejemplo de lo más sublime, pero en todo momento de la evolución descienden entidades más evolucionadas que el hombre mismo, para unirse con la evolución de la humanidad. Estas entidades se incorporan temporalmente en la naturaleza humana, adoptando igual apariencia, o por decirlo así, en forma más trivial, manifestándose como una fuerza del alma e inspirándola. De modo que dentro de la evolución, semejante ser humano en cuya alma vive un Dios, es capaz de ejecutar hechos más relevantes que otros hombres. Nuestro tiempo, de un pensar materialista, no es muy sensible a semejantes verdades, más bien las considera como superstición. No obstante, en lo inconsciente se conserva, como un rudimento, la creencia en la aparición de genios. Son personalidades que descollan de la gran masa humana y se les atribuye facultades distintas a la naturaleza común. Si esto no se limita a frases y sentido, habrá que admitir que a través de un genio que hace progresar la evolución de la humanidad, se manifiestan fuerzas distintas a las aptitudes humanas corrientes. Empero, las enseñanzas que conocen los hechos verdaderos explican claramente que cuando un hombre repentinamente aparece como enanimado de algo sublime y grandioso, una fuerza espiritual ha descendido y tomado posesión de la interioridad de ese hombre. El pensamiento antroposófico comprenderá fácilmente que dos cosas son posibles. Por un lado, el desarrollo humano hacia alturas divinas, y por el otro, el descenso de entidades divino-espirituales en cuerpos o almas humanas. En un pasaje del drama Misterio, El portal de la iniciación 2, se habla en verdad, se habla de la verdad que para realizar algo extraordinario en la evolución de la humanidad, un ser divino debe unirse con una alma humana, compenetrándola totalmente. Esto lo exige, en cierto sentido, la misma evolución de la humanidad. Para comprenderlo con respecto a la evolución terrenal del espíritu, hemos de recordar que al principio el Sol estaba unido con la Tierra,
y que ambos se separaron en un pasado muy lejano. Naturalmente no hablamos de una separación meramente material, sino de una apartarse de entidades divino-espirituales unidas con el Sol o con los demás planetas materiales. Después de dicha separación, determinadas entidades espirituales permanecieron unidas con la otra Tierra, con la Tierra, otras con el Sol. Estas últimas, porque su desarrollo había sobrepasado las condiciones de la Tierra, de modo que su evolución cósmica ya no pudo proseguir sobre ella. Resulta pues que al separarse el Sol de la Tierra, se formaron dos escenarios, cada uno con sus respectivas entidades espirituales. Aquellas que desde una esfera superior pueden servir al hombre son precisamente las que en el Sol, fuera de la Tierra, establecieron el sitio de su hogar. Y de este escenario solar provienen los seres que de tiempo en tiempo se vinculan con la humanidad terrenal para impulsar la evolución de esta y de la Tierra. Bueno, hasta ahí no sé si tengan algún comentario, pregunta, inquietud. No les dé pena preguntar. Hola, Pri. Buenas noches para todos. Qué pena haber llegado tarde. Yo, Pri, no, Quería tranquilo. comentar una cosita que me parece también súper importante por ejemplo, en antroposofía y bueno, toda esta parte del conocimiento de los mundos espirituales. Hay un principio que es la tabla esmeraldina que habla de que lo que está arriba es como lo que está abajo. Es decir, como esa relación entre el macrocosmos y microcosmos que hablaba, por ejemplo, mi padrino, ¿no? Entonces, en referente a este tema, uno también puede percibir ese macrocosmos y ese microcosmos en esa polaridad también que hay como de esas fuerzas solares y esas fuerzas también de la oscuras, ¿no? Y así también uno puede percibir de que, como decía Steiner más adelante, que se iban a encontrar, no me acuerdo muy bien, Pri, que me gustaría que me ayudaras allí, pero creo que Steiner mencionaba que en una posteridad el ser humano iba a encontrar que había moléculas como, o microorganismos, por decirlo así, como buenos y otros que eran malos. Entonces, me acuerdo esa última parte más que todo, que asimismo es como esa presencia de seres de luz y seres de oscuridad, ¿no? Y que es uno quien decide a qué, digamos, a qué, pues, por qué línea irse, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo ahorita estoy investigando mucho en algo que se llama el microbioma, como la población de bacterias que uno tiene. Y analizándolo, pues en los estudios pues que estoy haciendo el doctorado y todo, he logrado como percibir que asimismo en el microbioma hay seres de luz que se llaman los bacterioides, que son las bacterias que lo benefician a uno, las que le ayudan a asimilar como los nutrientes, pero también así hay como bacterias que uno puede decir como malas, que son los firmicutes, y esas bacterias están presentes en casi todas las enfermedades y son las que determinan como todas las enfermedades que uno está presentando. Entonces, solamente como para decir que me pareció pues muy importante esa relación siempre que hay entre la similitud del macrocosmos con el microcosmos y siempre también esa presencia que hay de los seres de luz, que son los que, por ejemplo, lo que habla Steiner de los que sirven al hombre y que son precisamente los que siguen o provienen del sol, y también los otros, la otra polaridad que sería como esos seres de oscuridad, ¿no? Gracias, Pri, por el comentario. Gracias, Pri, por el comentario. Sí, muy, muy interesante, muy, muy chévere. Muchas cosas que has dicho no las sabía. Sí, no, realmente en el proceso de la evolución de la humanidad, digamos, hay unos seres que tratan de impulsar la evolución del ser humano a lo que, digamos, sean las directrices del Cristo, ¿no? Y hay otros que se encargan de, como de desviar la atención de esas directrices de Cristo. Sin embargo, lo chévere, digámoslo así, por dar una palabra, es que como el ser humano debe elegir libremente, por su propia libertad, lo que es bueno o lo que es malo, debe decidir
debe ser, digamos, consciente de su buen discernimiento o adquirirlo en el proceso. Entonces, se sabe, bueno, se sabe antroposóficamente por ciencia espiritual, que estas entidades que también hacen obstáculo a la evolución humana tienen un propósito. Entonces, Piri, yo no sé si habrá una pequeña relación con que estas, digamos, enfermedades o bacterias o virus que andan un poquito en contra del bienestar o de la salud física, también tengan el propósito de fortalecer el sistema inmune. No sé, de pronto por ahí, Piri, si puedes decir algo, no sé. Sí, precisamente es súper interesante por lo que hemos aprendido pues de antroposofía que lo que se ve como seres malos, digamos, no es que sean malos para uno, sino que son entidades adversas que lo hacen mejor. Entonces, por ejemplo, ahorita que tú dices esa parte, uno puede percibir, por ejemplo, los firmicutes, que son como las que, o sea, por ejemplo, digamos, casi el 80% del sistema inmunológico nuestro está en el intestino, irónicamente hablándolo, ¿no? O sea, allí está determinado el 80% de nuestro sistema de defensa. Y el sistema de defensa está directamente relacionado con las fuerzas del yo. Por eso es que hay un gran contenido de nervio y un gran contenido de sangre, que son las dos, como las dos sustancias formadoras que menciona Steiner. Entonces, por ejemplo, en relación a a los bacterioides, pues ya sabemos que sí, nos ayudan para asimilar todos los nutrientes, son bacterias buenas. Pero esas bacterias malas que llamamos como firmicutes, que son como esas entidades adversas, a, a su vez lo que nos hacen es listo. Son como se explica desde pues esto que estaba como tratando de analizar, como cuando Steiner mencionaba que el problema de las enfermedades no eran los microorganismos, sino que era el ambiente interno de cada ser humano. Por ejemplo, en un lago, ¿qué crece? Pues crecen las ranas, crecen los zancudos, ¿cierto? Porque es un ambiente húmedo. Pero entonces, digamos, el problema cuando un científico mira, por ejemplo, una persona enferma que tiene mucha humedad, ¿sí? Y que tiene frío, pues obviamente va a observar la presencia de las ranas y zancudos. Entonces, lo primero que se le viene a la mente es pues decir, ah, no, el zancudo y la rana es el culpable de que la persona tenga esta enfermedad de humedad y frío que asimismo, así era como lo mencionaban los antiguos, ¿no? Cuando hablaban de los cuatro humores y de los principios de las enfermedades. Enfermedades frías, había enfermedades calientes, había enfermedades secas y enfermedades húmedas. Pero ahorita se ha ido perdiendo esto con el tiempo, pero se ha vuelto como a tratar de renovar este conocimiento y ahí uno ve que precisamente los firmicutes, que son supuestamente las entidades malas, no son las culpables de la enfermedad, sino que lo que evidencia es como que hay una presencia de factores de riesgo, ¿sí? O sea, como si fuera un biomarcador. Ahí me gustaría, Vladimir, que nos pudiera ahondar un poquito en el tema. Por ejemplo, yo recuerdo algo de biología que nos enseñaban que cuando había mariposas, era un biomarcador de que había salud en el ecosistema, ¿no? Entonces, asimismo, por ejemplo, con los firmicutes es como un biomarcador de la presencia de enfermedad, mas no es que sea el causante de la enfermedad. Y a su vez, lo que hace es fortalecer el sistema de defensa porque el sistema de defensa aprende cómo entender pues que hay un microambiente que está nocivo, ¿no? Vale, Piri, sí, muy chévere, muy interesante. Bueno, Vladimir, yo creo que él como no está conectado, pero podría ver luego el comentario y luego en las siguientes veces explicarnos, ¿no? No, interesante todo eso. El ecosistema, digamos, si hay un ecosistema que está enfermo o está con problemas, entonces genera ciertos agentes que se aprovechan de eso. Entonces, es muy chévere eso, porque ahí se ve que hay una estrecha relación, una interconexión entre todas las especies. Y si el ecosistema empieza a fallar, también las especies del mismo hábitat empiezan a tener problemas porque son invadidas por otros agentes que no pertenecen al sistema saludable.
Entonces es muy interesante eso, más adelante tienes que hacer una conferencia sobre eso, ¿no? Sí, y precisamente eso me gustaría que lo fuéramos también ahondando porque logré como cambiar un poquito lo de la tesis doctoral y voy a investigar eso sobre el microbioma porque es que hay un texto que no me acuerdo muy bien, pero Steiner menciona que en la posteridad se va a encontrar que hay, digamos, entidades buenas y entidades malas, pero también en todo. No, y que asimismo se va a encontrar como la presencia de seres buenos y la presencia de seres malos, pero a la vez todos son seguidores de Cristo y entonces uno tiene que ver también de que estos elementos que uno considera como malos son buenos porque le ayudan a permitir como a pasar esa adversidad y ser un poco mejor. Entonces ahora que hablaban, ahorita que se hablaba en este párrafo de estos seres solares como tal, uno encuentra y uno podría, ahora en tiempos en donde hay mucha enfermedad, no solamente de carácter físico, sino también de carácter anímico y espiritual, asimismo uno podría reforzar la aplicabilidad de estos seres de luz en todo. Por ejemplo, por decir algo, el muérdago es un ser de luz, por eso se llama Viscum album, es decir, es un ser que no toca tierra y que busca el sol. O sea que ya de por sí uno ya va viendo como similitudes de estos seres solares. O por ejemplo las abejas, que las abejas son seres netamente solares porque siempre incluso cuando hacen el enjambrazón, buscan la luz, ¿no? Entonces así hay similitudes también como para encontrar, yo digo que son como biomarcadores, es decir, que le avisan a uno si hay una presencia de luz o una presencia de oscuridad en uno o en el entorno, pues que uno quiere investigar, ¿no? Verísimo, muy interesante eso. No, buenísimo que esté investigando eso para que cada vez comprendamos mejor las cosas. Y por supuesto, cuando tengas ya tu tesis, nos las pones, ¿vale? Claro, sí. Ok, muy bien, muchas gracias. Bueno, entonces sigo. En los mitos de distintos pueblos aparecen a menudo semejantes héroes solares, que desde las esferas espirituales impulsan la evolución de la humanidad. Un hombre compenetrado de tal entidad solar es, en realidad, un ser que representa mucho más de lo que nos dice su apariencia exterior. Lo exterior nos engaña, y detrás de ese engaño se halla el verdadero ser que solo se revela a quien percibe lo más hondo de tal naturaleza. Todos los misterios conocieron la verdad de que existen seres divinos espirituales que de las esferas superiores descienden a la tierra, por un lado, y por el otro, hombres que ascienden y que aspiran a la iniciación en los enigmas espirituales. Preguntemos, pues, ¿cómo hemos de representarnos la naturaleza del Cristo? En la conferencia anterior hemos visto que el Cristo, como Hijo del Dios viviente, es una entidad que descendió. Para caracterizarla con un término de la filosofía oriental, la llamaríamos un ser avatar, o sea, un Dios que desciende. Así lo describen los cuatro evangelistas, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. En el momento del bautismo en el Jordán, la entidad del Cristo, desde la esfera del sol, desciende a la tierra y se une con un ser humano. Hemos de tener presente que en el sentido de lo relatado por los cuatro evangelistas, el Cristo como entidad solar es un ser avatar más grande que todos los seres solares que jamás descendieron a la tierra. Debido a ello, un ser humano especialmente preparado debió desarrollarse a la altura necesaria para hacer posible la incorporación de semejante entidad. Los cuatro evangelistas nos hablan del ser solar, el Hijo del Dios viviente, que desciende para unirse con un hombre. Pero solamente los autores de los evangelios de Mateo y Lucas nos hablan del hombre que en su desarrollo, durante 30 años, asciende para coger en sí mismo al ser solar. Y puesto que la entidad del Cristo es tan suprema y tan universal, que no basta con que su envoltura corpórea se prepare de una manera simple y corriente, sino que para ello debieron prepararse las envolturas física y etérea tal como lo hemos explicado en estas conferencias. Pero dentro de la misma entidad, en que en el sentido del Evangelio de Mateo, a través de 42 generaciones del pueblo hebreo, se prepararon las envolturas físico y etérea,
No pudieron prepararse a la vez la envoltura astral y el portador del yo de ese ser solar. Para ello fue necesario tomar las disposiciones respectivas en la entidad humana a que se refiere el Evangelio de Lucas, al relatar la infancia del así llamado Jesús natánico. Después hemos visto que los dos niños Jesús, el de Mateo y el de Lucas, se unen en un solo ser, cuando a los 12 años de la edad de la individualidad de Zoroastro, deja el cuerpo del Jesús salomónico y penetra en el cuerpo del Jesús natánico, para seguir desarrollando dentro de este último el cuerpo astral y el portador del yo, con todo lo adquirido en los cuerpos físico y etérico del Jesús salomónico. Así pudieron madurar hasta los 30 años de edad los dos principios superiores para poder acoger en sí mismos a la entidad solar que entonces descendió de las regiones espirituales. El autor del Evangelio de Mateo se le presentó la pregunta: ¿qué cuerpo físico y qué cuerpo etéreo podrán a su tiempo servir para que la entidad del Cristo pudiese andar sobre la tierra? De acuerdo a lo que pudo saber, respondió de la siguiente manera: para alcanzar ese fin, debieron plenamente desarrollarse a través de 42 generaciones del pueblo hebreo todos los gérmenes habidos en Abraham. Y siguió diciéndose, semejantes cuerpos físico y etéreo solo podrían ser los instrumentos adecuados si primero los usara la individualidad más grande que anteriormente había anunciado la venida del Cristo, la individualidad del Zoroastro. Ella podrá utilizar dichos instrumentos hasta los 12 años de edad, después deberá dejarlos y pasar al cuerpo de Jesús natánico. A partir de ese acontecer, el autor del Evangelio de Mateo, apartándose de su primitivo punto de vista, dirige la mirada hacia el Jesús del Evangelio de Lucas y la vida de Zoroastro hasta los 30 años de edad, es decir, hasta el momento en que este último había desarrollado su cuerpo astral y el portador del yo hasta la madurez de ofrecerlos en sacrificio al espíritu solar que entonces desciende de las alturas de las esferas espirituales. Este se nos presenta en el bautismo del Jordán. Bueno, muy bien, no sé si de ahí tengan alguna pregunta o comentario al respecto. Pero yo quería comentar una cosita también y preguntar. Claro, claro. Em, bueno, y también pues comentarles que pues conseguí de Steiner el libro del Misterio del Santo Grial y también el Bhagavad Gita. Entonces ahí están también disponibles por si los quieren fotocopiar. Yo en esos días para que los tengan. Ah, Y muchas allí, gracias, Prim. nada, no, con mucho gusto. Y en el Misterio del Santo Grial, en el segundo capítulo, precisamente habla de esto, de este tema, que es sumamente interesante, de el por qué el Cristo encarna en el momento en donde menos lo podemos entender. Entonces habla de que, por ejemplo, digamos, em, si el Cristo hubiera encarnado en la época de los santos rishis, que era la proto-hindú, pues hubiera podido entenderse una forma, ¿sí? O sea, digamos, una forma que era como la parte como más espiritual como tal. Si el Cristo hubiera encarnado en la época de los persas, también hubiera sido entendido, o egipcio caldea, también hubiera sido interpretado de otra forma. Pero entonces era necesario que se hubieran podido como ir creando esos cuerpos como tal, ¿sí? Para que hubiera podido encarnar el ser solar. Entonces, por eso es que ahí en ese texto del Santo Grial menciona que los tres Reyes Magos eran como la representación de cada una de estas épocas grandísimas y por eso los regalos que se dieron de mirra, incienso y oro tienen un significado altamente espiritual. Entonces era como dándole como esa importancia, por ejemplo, a la mirra del cuerpo físico, al incienso del cuerpo etérico y al aurum o el oro del cuerpo anímico. Y que asimismo, por eso ahí como dice que, digamos, para poder que ese Dios, ese ser solar encarnara como tal en esto, en el Cristo, tuvo que haberse perfeccionado estos cuerpos, pero entonces no se pudo, hasta ese momento no se había podido todavía como
perfeccionar ese cuerpo astral, mientras que el físico y el etérico sí, entonces ahí, ahí fortalece mucho pues también lo que dice el párrafo, ¿no? Sí, sí, interesante eso, muy interesante. Ese está en el libro del Santo Grial, ¿no? La búsqueda del Santo Grial. Sí, sí, ese es el que, y ese es de Steiner. Ese lo traje de allá de Buscalibre en España, entonces ahí está también para el que lo quiera. Está en el segundo capítulo. Ah, ok, chévere, chévere. Creo que yo he leído pedacitos de ese libro, pero no me acuerdo por qué. Es muy interesante, sí, sí, sí. Creo que también habla de Parsifal, ¿no? Uno Sí, de la historia yo pues apenas de... me lo estoy leyendo, apenas voy por ahí. Precisamente ayer estaba leyendo esa parte que ahorita estamos leyendo en este párrafo y parece también súper chévere, súper interesante. Ah, qué bien. Muy bien, excelente, Prim. Bueno, muy bien. No sé si alguien tiene un comentario adicional o pregunta. Continuamos. Yo tengo una inquietud de lo que estaban hablando ahorita al principio. Hola. Hola, Kate, dila. Eh, sí, es que como Andrés decía, pues siempre hay entidades buenas y malas, o bueno, las que se ven como buenas y las que se ven como malas, que en realidad son también para que uno se pueda superar, pues para como retos. Entonces, la cuestión es que hablamos que el ser humano luego va a estar, o sea, o va a haber una división muy notoria en la que se van a separar pues los seres humanos buenos y los malos malos. Esos sí van a ser malos conscientes. Ese sería como otro tipo de maldad entonces, porque ya no son seres como que lo ayudan a superarse a uno, sino que ya son malos de verdad. O sea, eso sí sería diferente. No sé si estoy muy enredada. No, Kate, o sea, lo que has narrado, lo que has puesto en tu pregunta es así. Eh, Van a haber dos tipos de seres humanos, unos buenos y otros malos. Malos, malos, ¿no? Pero entonces no me quedó claro bien cuál fue tu pregunta al respecto, que te decía si va a haber otro tipo de maldad o no se aplica la maldad y no entendí. Sí, no, lo que es que me surgió fue porque creo que una de las palabras que utilizó Andrés, una de las frases fue como que los buenos y los malos de ahorita, todos siguen al Cristo, o sea, todos están obedeciendo, ¿no? Pero ya luego ya sería algo como que nace del ser humano que se vuelva malo, esa maldad, sería algo diferente, supongo que sería como, no sé, peor. Ah, ya creo entender tu pregunta. Voy a contestártela según haya yo interpretado tu pregunta, Kate. Si te estoy contestando lo que no es, me dices y yo trato de replantearlo, ¿listo? Listo, Santi. Ok. La idea es que el ser humano de ahora, o mejor dicho, desde todo este tiempo que empezó con la autoconciencia, o incluso desde antes, mejor dicho, desde que Lucifer y Arimane, estas entidades empezaron a invadir su cuerpo astral, su cuerpo anímico, su alma, para las tentaciones, desde ahí el ser humano es susceptible de equivocarse, de hacer la maldad, o como se dice bíblicamente, o en la religión católica principalmente, está pecando, ¿no? Cuando comete esos actos de injusticia en cualquier nivel, ¿no? Actualmente un ser humano que hace una maldad lo hace porque se equivocó, ¿no? Pero ¿qué quiere decir que se equivocó? Quiere decir que se dejó tentar por estos espíritus. Sin embargo, es responsable de la acción
a pesar de que se dejó engañar, porque las acciones solamente las pueden hacer los seres humanos. Una acción en nuestro mundo externo, en nuestro medio ambiente o en otra persona, otro ser viviente, solamente lo puede hacer otro ser humano. Estas jerarquías no pueden hacerlo. Entonces, siguiendo ese orden de ideas, si bien hace parte del plan divino, no quiere decir que sea algo que digamos que Dios quiera, ¿no? Pero es necesario que el ser humano pase por esas pruebas, incluso que si se equivoca, tenga que arrepentirse para corregirlo, ¿no? Eso, como bien lo sabemos, tiene un tiempo. Ese tiempo faltará algunos milenios todavía para que ese tiempo, digamos, se termine. Después de que ese tiempo se termine, ese periodo se termine, sigue lo que tú narraste bien, que es dos especies de seres humanos. Estos seres humanos van a tener ya desde su karma, digámoslo así, la semilla de la maldad, porque ellos libremente la fueron escogiendo en sus vidas anteriores, ¿no? En sus vidas precedentes. Cuando esa maldad exista, va a haber una cabida a otro nuevo tipo de maldad. Ese nuevo tipo de maldad, digamos, se sabe que va a pasar, va a ser buena, aquí tengo que aclarar bien esto, va a ser buena no para ellos, sino para los que quieren ser santos. Entonces, por eso es que se permite ese tipo de maldad todavía. Kate, no sé si te contesté lo que tú querías o tendré más o te contesté otra cosa. Y además, No, ¿sí? está bien, Sí, bien. sino que sí, sí, es decir, como lo están narrando, me parece perfecto y la idea de mi pregunta era eso, es decir, ya luego uno no va a hacer la maldad por estar tentado, pues por tener un ser tentador que le está poniendo una prueba, sino que ya va a ser como decisión propia, entonces ya no es como para superarse, pero lo que dice la contraparte sí está bien, ¿no? Entonces sería como para el sacrificio de los buenos. Sí. Y hay algo más allí que luego les cuento. Male, Pri, no sé si van a decir algo. Sí, yo quería también comentar algo. Em, bueno, allí uno por lo menos ve que para un ser, digamos, evolucionado del bien de un futuro, tiene que haber también una polaridad para que pueda ser mucho mejor, ¿no? Pero la diferencia es que la polaridad no va a ser una maldad, digamos, que viene de lo externo, sino que nace de lo interno. Por eso Cristo decía que el problema no era lo que entraba por la boca y no lo que salía del corazón, ¿no? Entonces, y lo más interesante es que él habla, bueno, ahí sí, Pri, me corregirías. Él dice el problema es lo que sale del corazón, ¿cierto? O estoy equivocado. No, la idea es esa, o sea, lo que sale de la Sí. boca es lo que realmente tiene el corazón, es lo que el corazón siente. Ujú. Entonces, Sí, si tiene malas intenciones, va a decir cosas malas, va a meter cizaña, va a decir mentiras, va a engañar, etcétera, etcétera. Porque lo que sale de la exacto. boca es Entonces, lo que el corazón siente, o sea, lo que el alma siente. Ujú. exacto. Y es muy interesante, porque si se viera esa parte del Cristo, cuando el Cristo lo dice, si se viera superficialmente, uno preguntaría, bueno, ¿por qué el corazón? Y resulta que el corazón es el órgano del yo, o el órgano del futuro del yo. Entonces, ahí uno lo puede percibir como lo siguiente, por ejemplo, ustedes ahorita conocen de una nueva droga, ¿no? Que se llama la droga zombie. Esa droga es una mezcla entre un anestésico de animales y un anestésico de humanos. Entonces, es decir, entre la silacina, que es un anestésico de animales, y el fentanilo, que es un anestésico de humanos. Pero, ¿qué es lo que hace esta droga sobre esa persona que consume esa droga? Que le quita el yo, ¿sí? Que debilita de una fuerza tan grande su voluntad, su yo. Por eso uno ve que la persona puede estarse moviendo, pero no es como si estuviera allí. Y si uno ve esos videos, uno sabe que allí no está la persona, que es como un cuerpo físico que tiene cuerpo vital que permite que haya movimiento, pero el yo como tal no está allí. Entonces,
Si esa persona que es consumidora de esa droga zombie en la actualidad está perdiendo su yo, digamos, por agentes externos, por decir, digamos, que comenzó en la droga porque un amigo le dijo, porque, bueno, o porque, pues, el sistema, las redes, etcétera, agentes externos lo influenciaron, él tomó la decisión también propia de continuar allí, pese a que digan que esa droga tiene una adicción extrema. Y es probable, ¿sí? Y es muy probable que en otra vía, en una vía posterior, esa persona venga con fuerzas debilitadas del yo. Pero entonces ahí es donde tiene que tomar ya una decisión, ¿no? Y esa decisión ya ocurre por voluntad propia, ocurre desde el yo, desde el corazón de esa persona. Entonces ahí es donde yo percibo que pues, listo, estamos viviendo en una época, ¿sí? En donde hay debilitamiento del yo por agentes externos más que por agentes internos y que es decisión ya propia, ¿sí? Ella es decisión propia. Si uno quiere continuar ese camino que muestran el sistema, ¿sí? Por decirlo, en las drogas, en las redes sociales, debilitando la estructura de pensamiento de cada uno, o si uno toma la decisión de decir, bueno, esto me debilita del yo, o sea, detectar qué me debilita el yo y tomar una decisión de alejarme de ello, aislarme o bueno, de tratar pues de sobrevivir en un ambiente así, ¿no? Y poder adaptarse. Eso es lo que pienso yo, Pri. No, me parece muy bien, muy interesante, así es. Andrés, qué pena. Muy buena tu aporte acerca de esta droga y todo. Yo quisiera saber, con el paso del tiempo, ¿qué pasa entonces con ese yo? Es decir, si ya se va alejando, ¿qué pasa allí, Santi, con las personas que consumen este tipo de droga? Sí, sí pasa algo y tiene consecuencias. No quería contarlo, pero porque, o sea, pero voy a contarlo porque va conectado con la pregunta inicial de Kate. En ese futuro que hemos hablado de dos tipos de seres humanos, unos buenos y otros malos, los que hicieron bien su trabajo o al menos se esforzaron lo mínimo para, para estar con Cristo, entonces tendrá la evolución normal, ¿no? Hacia el bien. Los otros ya quedaron rezagados, ¿sí? Al quedar rezagados ya no tienen el mismo chance que tenían o que ahora tenemos los seres humanos. Si cometemos faltas las podemos corregir. Ese chance se va a perder. No van a tener ese chance de corregirlo. Ya quedaron así. Ya se rezagaron en la maldad, digámoslo así. Y las almas humanas que estaban habitando en esos cuerpos futuros no van a ser almas humanas, van a ser demonios metidos en cuerpos humanos. Eso es algo que se narra en el Apocalipsis. Bueno, ahora, ¿qué pasa? Ya conectando con la pregunta de Male, ¿no? Cada vez que el yo se debilita, pierde oportunidad el yo de evolucionar espiritualmente. Porque la única forma que el ser humano tiene para evolucionar espiritualmente es con su propia voluntad y encarnado físicamente. Entonces, cada vez que pierde ese chance, por cuestiones, no de enfermedad, sino por cuestiones, digamos, de influencias que él mismo se dejó meter, entonces ha perdido el chance de crecer espiritualmente. Y ese chance, tristemente, digamos, se acumula. A ver, lo explico mejor. Digamos, el que en una vida pasada se ha suicidado, tiene el chance de en la siguiente vida volver a caer en el mismo engaño. Entonces, los que en esta vida, por X o Y motivo, digamos por drogas, han caído en eso, probablemente tengan que volver a pasar la misma prueba hasta superarla en la siguiente vida. Entonces, por eso tienen una pequeña dificultad. Pero no quiere decir que no la pueda pasar, la puede pasar. Apri, no sé si querías complementar algo, decir algo al respecto.
Sí, Pri, es sumamente interesante lo que dices. Y vale, eso uno lo conoce, por ejemplo, con las líneas transgeneracionales, ¿no? Eso que se llama, por ejemplo, las constelaciones familiares actuales. Sí, O sea, es como una tendencia, ¿no? Por ejemplo, digamos, por ejemplo, si un padre era consumidor de droga, por epigenética, y eso está demostrado actualmente, su estructura genética como tal se modifica, ¿sí? Y crea como una huella genética que se puede repetir en la próxima generación. Entonces el hijo tiene una tendencia aumentada de poderse dejar influenciar por las drogas como tal. Y eso pues hablando desde lo físico, ¿no? Imagínate ahora, como dice Pri, hablando desde la parte emocional o desde esas tendencias y afinidades o adicciones que hay frente a elementos que puedan debilitar el yo. Eso es lo que uno conoce como esas huellas o taras transgeneracionales, ¿no? Que ahí es donde una de las terapéuticas claves en estas en estas huellas transgeneracionales es que cuando la persona toma la decisión de vencer esa huella transgeneracional o esa tara transgeneracional, también logra modificar la estructura genética por epigenética. Y ya cuando logra modificar esa estructura genética, él ya puede brindarle a su próxima generación, le puede brindar ya como la solución a la cual sus antepasados no pudieron hacerlo, ¿no? Por eso es que es sumamente importante uno poder tener conciencia de cómo es su pasado, ¿no? Por lo que dicen que el que conoce su pasado no está condenado a repetirlo, eso es una gran verdad, ¿no? Sí, muy interesante eso. súper interesante, es decir, el poder Mm. modificar la parte genética con la voluntad, algo así, más o menos. Sí, incluso yo estoy ahorita haciendo pues estoy viendo unas clases que se llaman genómica y proteinómica. Eso es súper interesante porque, pues, o sea, es sumamente difícil, pero uno ahí puede demostrar que realmente lo que menciona Stein y lo que se ha sabido a través de los antiguos está demostrado en la ciencia actual por medio de la epigenética. Uno expresa, o sea, todavía no se sabe por qué, digamos, un gen expresa a muchas proteínas, por decirlo así, ¿cierto? O sea, hay posibilidad de que un gen exprese diferentes proteínas, que no se sabe, digamos, por qué expresa, por decirlo así, una proteína alfa o una proteína beta, pero la expresa, ¿cierto? Entonces, asimismo, digamos, las modificaciones que uno haga, ¿sí? También pueden generar una expresión diferente. Entonces, eso es lo que la ciencia menciona actualmente que se llama epigenética. Pero nosotros cuando lo logramos enlazar a la ciencia espiritual, pues nos damos cuenta que es a través del yo, o sea, que es el yo el que modifica, no es como antes que se pensaba que uno nacía con unos genes, por ejemplo, de loco y que ya pues uno iba a ser medio loco, pues ahorita ya no. Ahora, si uno es consciente de que tiene una debilidad en una cosa, pues si la trabaja, ahí está no solamente venciendo su expresión genética del pasado, sino que dándole una herramienta, una posibilidad diferente de expresar, ¿sí? Algo nuevo. Y ese algo nuevo sería que venció la adversidad que su pasado no pudo vencer. Entonces eso es algo también muy lindo que cuando uno pues, lo analiza desde la ciencia espiritual. Interesante, muy chévere eso. Bueno, pues yo creo que como ya son las 9:30, podemos dejar hasta allí. No sé si alguien quiere comentar algo más o ya damos por terminada la sesión de hoy. Una última cosita, Santi, es que me pareció muy interesante lo que dijiste que ya al final los que llamamos malos, malos no van a ser seres humanos sino demonios. Sí, así es. Eso Y no, entonces, ¿qué va a pasar con esas almas o con esos seres humanos? ya perdieron su chance, digamos, algo así como actualmente sucede con las almas de los animales, ¿no? O Fueron sea, en ¿se tiempo, convierten en demonios no, o ya se retiran y entra un demonio? No sé.
en teoría se retiran y entra un demonio. Desde ya está sucediendo eso, en pequeños intervalos, ¿no? Y en pequeñas proporciones poblacionales. Pero pasa muchas veces que en determinados tiempos, segundos, minutos, un demonio puede usurpar la entidad, digamos, de un cuerpo físico, etérico, astral de un ser humano. Se desplaza el yo verdadero del ser humano y entra allí un demonio. Comete el acto inmoral y después vuelve el yo ahí. Eso va a ser lo normal en esos cuerpos humanos del futuro que han elegido la maldad. Uf, está muy interesante, gracias, Santi. Ok, muy bien. Bueno, muchas gracias a todos. Feliz noche para todos. Que duerman con los angelitos. Gracias, Santi. Bueno, Muchas que estén gracias, un bien. Muchas abrazo para gracias. Feliz todos. Chao, noche. chao. Feliz Feliz noche. noche. Chao, Chao. Que estén gracias. bien. Chao. Chao.